a crear entre sombras y sentidos. Exactamente. Bueno, primero yo siento que yo estaba como en una exploración del ser y entrando más en profundidad como en la cosa, en la espiritualidad más sutil. Y yo fui a la tienda una vez y hablamos de eso y tú me dijiste, tú no pareces, Whisky, tú no parece que te gustara la espiritualidad, me dice ella, porque como yo estaba vestida. No, y acuérdate que, bueno, los inicios, yo también recuerdo mucho que en esa época, sí, ya han pasado 3 años, yo creo que andaba uno como en un ego espiritual muy profundo. Yo lo digo por mí personalmente y siento que cuando está uno en ese ego tan profundo en la espiritualidad, desafortunadamente se enfoca mucho en lo que en realidad uno quiere, digamos, formar, porque era como querer formar un grupo, como esa necesidad de ni siquiera nosotros estábamos todavía listos y como que queríamos ya dar tantas cosas sin ni siquiera explorarse uno en realidad fondo. Sí. Por ejemplo, yo la verdad es que ya venía con un ritmo de meditaciones, de saberes, y la verdad que los vine a anclar más cuando llegué aquí. O sea, era como, bueno, tú ya sabes más o menos esto, enfréntate a esto, como aplícalo a esto, ¿sabes? Y claro, cuando comenzamos a organizar el grupo y todo, fue como, oh, qué chévere poderlo dar a conocer. También cuando empezamos yo también traía cosas del budismo, de la gnosis, y traía cosas de psicología. Pero cuando nosotras nos conocimos, empecé a profundizar y a entender por medio de la experiencia, de diferentes experiencias, que era, o sea, qué tan espiritual era, o entender ese término que dicen de que uno es un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Sí. Ahí fue cuando yo empecé esa exploración más profunda, que fue cuando empecé a conectarme con mis raíces y con mis cosas, pero mi espiritualidad no estaba anclada a mi identidad como colombiana, de raíces indígenas, no, era simplemente creo en esto y quiero ser mejor persona, ya, hasta ahí. Pero cuando yo siento que cuando encontré de dónde venía el llamado, que yo siento que el llamado viene de esas raíces que están, pues, como se corre por las venas, eso no hay... Ahí no hay fue cómo que esconderlo. Exactamente, no hay cómo esconderlos. Pero cuando empecé eso, pero cuando nosotros nos conocimos, yo apenas estaba iniciando ese camino. Que eso fue con las medicinas y ahí fue como lo que tú decías de cuando yo me fui, porque antes de eso, pues, fue un poquito desastre. Sí, bueno, todos hemos pasado, pero claro. Yo creo que ese desastre tuvo que es muy necesario para poder donde estamos ahorita. Obvio. Porque si no, yo creo que se hubiera perdido el concepto en realidad a lo que es ahora, o lo que estamos formando ya la segunda edición de Sombras y Sentidos, porque creo que de todo eso que vivimos no es ni siquiera el reflejo de lo que es Sombras y Sentidos. Exactamente. Además que vamos adquiriendo como una madurez cada vez que hacemos un evento. Por ejemplo, cuando nosotras dos comenzamos a hacer el primer evento, que fue cuando creamos Amazonas Cacao, que hicimos la ceremonia de cacao, ahí adquirimos una experiencia y eso como que claro, nos llenó como diciendo, por aquí podría ser, ¿sabes? Exactamente, pero ahí está, que como lo que dice Dora es verdad, hicimos el primer evento, pero como que quedó en ¿qué le falta? Por eso no hicimos más, pero como que quedó en stand-by porque necesitaba como madurez en lo que de pronto realmente, bueno, en ese momento no lo veíamos así, es verdad. Ahora es que uno lo va a ver como un poquito hacia atrás y dice, wow. También se me viene mucho lo que nosotros estamos explorando en Entre Sombras y Sentidos, es algo físico y que tiene que ver con la oscuridad de la humanidad, que no necesariamente tiene que ser malo, y nosotras pasamos por ahí cuando tú mencionas lo del ego. Exactamente. El ego espiritual es parte de esa espiritualidad, y que nosotros pudimos identificarlo en algún momento y desapegarnos de él y aprender de esas experiencias. Entonces yo siento que lo de Entre Sombras y Sentidos también nace de esa propia experiencia de nosotros de experimentar la luz individualmente. Exactamente. Porque sí, luego es que el sentir, o sea, el como identificar por qué me siento así, o sea, a qué me lleva este sentimiento, o cómo puedo reflejar este sentimiento sin sentir esto o aquello, ¿sabes? Exacto, y mira que rescato algo porque cuando iniciamos y creamos hace un año, exactamente por este tiempo,
que lo hicimos en agosto, pero yo creo que fue en junio más o menos que empezamos a madurar la idea. Mayo, junio, no me acuerdo, que fue muy, muy temprano, pero no se hizo hasta agosto. Fue muy fácil, porque cada una había ya experimentado esa oscuridad y la reconoció en cada uno de sus aspectos. O sea, esto siento que es parte indispensable del crecimiento personal. Sí. El uno abrazar esa oscuridad que todos llevamos y decir como, ok, ¿cuál es la causa de muchos de nuestros problemas como seres humanos que caminamos rechazándola y diciendo, no, yo no soy así, yo no soy así, Sí. yo no soy así, sí somos. Solo hay que abrazarla y decirle, no tienes que salirte más de lo que no debes de salir. Estás allí, porque está. Claro, es como, ¿dónde la encajo? O sea, ¿dónde pongo esto que siento, esta sombra que me hace ser como que no quiero y esa resistencia, ¿no? Como dice la canción, esta sombra loca. Sí, exacto, es que a veces nos resistimos a aceptar de que tenemos esa cosa no tan buena a la que tenemos que enfrentarnos. Totalmente. Otra cosa es, nosotros como en nuestro lenguaje usamos el label de bueno o malo, pero la oscuridad en realidad es eso que da cabida a la luz. O sea, ¿cómo vas a ver la luz si no hay oscuridad? O sea, literalmente te metes a un cuarto oscuro y puedes ver. Ahí puedes ver claramente. Yo recuerdo el primer evento que una chica, que es la que fue con el chico ella decía, pero es que yo siento que tengo mucha oscuridad. Y entonces en una de esas nosotros le dijimos, pero tú eres luz. Y desde esa luz que eres tú, comienza a iluminar esa oscuridad. Y ella se quedó como diciendo, bueno, lo que pasa es que nos han enseñado que todo oscuro es malo y todo oscuro es de miedo. A ver, claro, en la oscuridad pueden suceder muchas cosas y como ya sabemos que sí, pero en esta clase de oscuridad que es de nosotros, como algo interior, como algo que tenemos, es ir a explorar y ir a como a interactuar un poco con esos miedos, con todo ese reprimido que hay allí, pues vamos a empezar como a darle un poco de luz para que esa tan oscuro pues se sienta un poquito más como arropada. Sí. Esa, totalmente, totalmente, es el quitarle el juicio. Exactamente. O sea, una de las cosas de mis oscuridades que yo tengo que trabajar mucho es la ira. Entonces yo decía, yo crecí, que la gente me decía, pensando de que era horrible tener ira, de que yo no podía expresar la ira. Y teniendo una conversación con mi hermana, una vez me dijo, pero es que si yo no hubiese tenido esta ira, yo no hago esto que me llevó a tal, porque se convierte en un combustible. La depresión, por ejemplo, es algo clarísimo para mí. Yo en los momentos donde me siento depresiva, me siento triste, yo escribo poesía. Salen cosas muy melancólicas de ahí que no las siento solo yo. Exactamente. Y viven en esa oscuridad. Y eso pasa mucho con las cosas de arte. Total. Mira, yo a mí lo que me ha salvado es como esa parte divertida mía, ¿sabes? Yo es que sí estaba así con la depre, que también la he pasado, pero llega un momento en como que me río de esto porque exactamente me doy permiso a que eso también sea divertido. Porque me ha llevado a otros contextos de la vida, a reflexionar, a mirarlo con otros ojos y no como desde la rigidez esta de, no, es que yo no me puedo permitir esto. No, venga, soltémonos un poquito y hagámosle que no todo tiene que ser cuadriculado. Y no es blanco o negro. Exactamente. O sea, el espectro de colores que hay entre medias de ese blanco y negro es muy grande y uno tiene que pararse ahí y explorarlo un poco. Pero mira que también recuerdo un poco cuando ya llegamos el tema de irnos a reunir, que nos reunimos, salió todo súper en un día, deshuesamos todo, fue todo tan fluido. Una de las cosas que hablo mucho con Dora es como las tres, a mí me gusta mucho trabajar en equipo. Yo siempre lo he dicho, cuando uno trabaja en equipo es más fácil de impulsarnos y no solo es uno que impulsa, sino el equipo todo. Siento que fue muy fácil porque pues primero que todo nos hemos trabajado individualmente y eso hace que el grupo sea mucho más fácil de decir, oye, pasa esto, ok, venga, lo yo siento que en alguna forma somos bastante elocuentes con lo que estamos haciendo. Total. El hacer y el decir
que la gente pensará, no, pues estas se creerán las iluminas, pero nosotros nos entendemos y sabemos tanto No, nuestra oscuridad que nosotros es que no, marica, o sea, La cuestión es que hemos aprendido a fluir entre nosotras y respaldamos una cosa o la otra, o nos permitimos decir, no, mira, pero podemos modificar esto, o no mejorar, o podemos quitar esto, ¿sabes? Y en ciertos grupos eso es algo... Es complicado. Sí, Es mucho. muy complicado. Siento que también es eso, la base es ese trabajo de ese egoísmo de que Sí, hablábamos, sí, cada una con lo de uno, es como, yo no tengo la verdad absoluta, Exacto. ni tú ni ella, Ninguna. nadie tiene la verdad absoluta. Y cuando formamos las cosas, cada una trae su expectativa de lo que quiere plasmar en el evento y se ha hecho y se ha modificado. Por ejemplo, el año pasado fue muy bonito porque cada una tuvo el protagonismo, no una sola, no una más se llevó algo, sino el equipo. Y otra en cosa, y otra cosa también es que el evento lo fuimos formando, le fuimos dando forma dependiendo dentro del evento, el día del evento, nosotros teniendo un schedule, hicimos el evento a partir de lo que el invitado, los invitados querían y necesitaban según nosotros observábamos. Exacto, y mira otra cosa que el evento nosotras no guiamos y la persona solo somos como un sostén de espacio, como el que nos sostiene los espacios, ¿no? Sí. Pero digamos las personas que van allí son las que hacen ellos todo. Y fue muy bonito porque, porque al final, o sea, se sintieron como, estamos en un sitio fiable, estamos en un sitio donde me siento segura y cómo se expresaban, cómo hablaban, lloraban, reían, ¿sabes? O sea, en ese sitio seguro pudieron ser ellos. Y eso fue lo más bonito porque decir, bueno, estas 3 chicas que están armando todo esto, poder sentir esa compatibilidad, esa cercanía. Exactamente. Sí, eso es algo que sí noto mucho en los eventos que tienen que ver con cosas espirituales o cosas del ser, de que siempre tiende el proveedor a sentirse superior que pero exactamente, y todos estuvimos al mismo nivel. Y eso fue porque aquí divino. Ninguna quiso tomar esa batuta de decir yo soy la que llevo el evento, no. Aquí somos todos los que llevamos porque al final es la energía que nosotros, yo por lo menos trabajo de esta manera y se los he dicho y lo hemos hablado mucho, yo me dejo llevar también por lo que tenemos un esquema, obvio, pero si llegamos allá y miramos y nos dejamos llevar un poco de lo que la gente quiere venir también a demostrar, a qué tiene, qué es lo que tiene, eso, a las experiencias, pues se vuelve el evento no de nosotras, sino para todos. Es una co-creación. Exactamente. Para mí es muy importante. Creamos una unidad. Exactamente, somos todos. Es lo que hicimos de abrir ese espacio para que nosotras también puedan aprender de ellos. Total. ¿Qué tienen ellos para brindarnos? ¿Cómo ven ellos esto o ellas? ¿Cómo ven las personas que están participando en lo que estamos haciendo? También tuvimos buen feedback de cómo la gente se sintió y de lo que quería. ¿Por qué decidimos abrir otro o hacer el segundo? Yo creo que el primero nos enfocamos mucho en los sentidos, en el sentir, en lo de afuera, la piel, lo que hay. Ahora nos toca mirar adentro. O sea, yo siento que tiene que haber un equilibrio. Y sí, estamos afuera y convivimos en este mundo y en esta realidad, pero tenemos todo un mundo interno que la gente tiene mucho miedo de explorar y nosotras hemos estado ahí en esa oscuridad y hemos tenido miedo antes de caminar a esa oscuridad, pero una vez uno la pisa, una vez uno se hace amigo de la niña interna enojada, la adolescente que no quiere saber nada de la vida, la voz crítica que tienes dentro. O sea, una vez tú observas eso, te conviertes en lo que hablamos anteriormente, te conviertes en ese observador que dice, tú no vas a cruzar los límites, porque hasta uno mismo necesita límites con uno mismo. Entonces yo siento que desde mi punto de vista es importante llevar a las personas que quieren participar a ese otro lado que está como esa introspección y donde allá no hay luz, y eso no significa que sea malo. Que no haya luz no significa que sea una cosa, lo que tú decías, muchas cosas pasan en la oscuridad, muchísimas, y tú puedes utilizar esa oscuridad de forma para alimentarte o para destruirte. Exactamente. Total. ¿A quién quieres alimentar? Exactamente. Aquí la pregunta es igualmente la luz. No le hablemos de la luz por un momento. Sí, ¿Cómo se puede dañar uno con la luz?
Imagínate, Sí. cuando ves un reflector que te da mucho en tus ojos, te puede dañar. Te ciega. Lo mismo pasa con el ego espiritual. Desafortunadamente, cuando una persona cree que solo va hacia la luz, se está equivocando porque se está tanto desfigurando de la realidad que se y pierde. de lo que está se en este pierde, plano. exacto, se pierde completamente en tanta luz y como siempre digo, la dualidad. Entre más luz necesitamos igual el equilibrio de la oscuridad. Sí. Es lo que buscamos todos al fin y al cabo, llegar a ese equilibrio, pero no la pasamos de la oscuridad, De la oscuridad a la luz. Ya está huyendo de la misma oscuridad, sí, ¿sabes? totalmente, no, pero a veces lo que tú decías anteriormente, a veces hasta uno huye de la luz, es como, marica, ya, no Ya. quiero estar por allá montada, quiero ser terrestre. Sí, claro, O claro. sea, te hace falta y tener amistades o tener personas alrededor que no tengan que ver con esto porque también te sacan de tu zona, de esa zona tranquila o no tranquila, sino porque también se vuelve Es una una zona de confort. burbuja, es una Sí, Sí, se sí, vuelve una una zona de burbuja. confort porque yo ya no quiero entrar en estos vínculos tales y está muy bien, yo digo, donde te sientas que no, que te ahoga o que ya no va, listo, está bien, Eso. pero no todo el mundo hay que alejarlo. No, para nada. Porque también aprendemos de personas, o sea, todos los días, yo digo que en esto somos aprendices Todo el tiempo. y el que menos tú creas te viene a enseñar algo. Total. Totalmente. Entonces, claro, Entre Sombras y Sentido, la segunda edición se va a basar mucho en el arte. ¿Por qué? Porque creamos desde el arte. Yo siento que, como les decía antes, es una forma de digerir esa oscuridad, porque nos sentimos muy incómodos con los sentimientos de tristeza, que depresión, Sí, de sí. ira, de no sé qué. ¿Cómo le buscamos la forma a esos sentimientos para encajarlos en un lugar de donde se cree? Es una transformación de energía. Ujú. Y no necesariamente el arte tiene que ser perfecto y bonito. Exactamente. Tiene que ser sentido. Sí. en- Yo vuelvo y rescato la parte divertida Mm. del concepto, ¿sabes? De dejar de tener esa rigidez mental, emocional, no me permito, ¿sabes? A permitirme poder ahondar en este arte, de decir, wow, qué bueno y qué maravilloso poder hacer esto y no sentirme de tal manera. Hay algo que se me viene a la cabeza. Esa experiencia la tuve ayer por primera vez en toda mi vida, donde yo en un estado de relajación fui capaz de experimentar a la niña, o sea, que es como bebé, niña, adolescente, joven Adulta. y adulta, en un solo lugar. Yo siento que el arte te ayuda a integrar todas esas partes de ti que Exactamente. quizás no miraste en un solo lugar y uno dejarse ser. Ay, sí. Exactamente. Es lo y más sentir, importante. sí, Eso es exactamente. desmelenarse a toda regla. Total. Y esa parte me encanta, porque a veces vivimos como, no, es que yo no puedo esto, yo no, y eso yo no, deja no. que vivas la vida, porque a eso vinimos, a vivir esta vida y a disfrutárnosla con sus más, con sus menos y con todo lo que conlleva a vivir. Y cuando uno vive también como en ese estado de ser el observador, uno se da cuenta de todo lo que uno aprende de los más y los menos. como Sí, tú sí, dices. sí, sí. Porque Total. no es que solo, lo conversábamos antes de que uno viene aquí, pues aprende por el dolor, por medio Sí, del sí. dolor. Hay otras formas de aprender, me imagino, Claro, y tal, sí, pero nosotros cuando estamos en somos- esa búsqueda, nos estrellamos muchas veces. Y muchísimas. más cuando vivimos con falta de conciencia, más todavía. Claro. Si tú no aprendes la lección, repites el drama una y otra vez, una y otra vez, Sí. una y otra vez. Para mí es como importante. Hasta que lo observas Hasta que lo y observas. lo sacas del contexto. Exactamente. Sí, Sí, como lo total. que hablábamos anteriormente sin la cámara, que estábamos hablando de estos temas de la observación, de cómo podemos ya, después de que tú entiendas, después de que pases por todo esto que hemos pasado individualmente, por nuestros procesos, poder entender que podemos observar, pero no anclarnos. Que eso es lo que nos lleva como a madurar un poco todas las situaciones. No es que vivamos en una burbuja, porque eso me lo repiten mucho, no, es que tú vives en una burbuja. Le digo, no, mi burbuja sí me sirve para poderme observar, para poderme tranquilizar. Ahí sí rescato esa palabra de que yo vivo en una burbuja, no, pero yo vivo muy a lo terrenal, muy a lo normal, muy a lo real, porque también tengo un polo a tierra que me atrae mucho, que es mi familia, que eso Claro. es muy importante. Totalmente. Porque si uno fuera solo, más fácil, Sí, mantiene ese una- globo se elevaría. Totalmente, totalmente. O sea, Andaríamos allá para mí, arriba. una de las pruebas como más
grandes es que todos estos aprendizajes de los que estamos hablando, llevarlos a las relaciones interpersonales que tenemos. Que eso, Sí. eso es la prueba más re complicado, la prueba más pero cuando uno está en observación, uno sabe cuando está siendo testeado y uno sabe cuando tiene que, a ver, ¿qué aprendió, mamá? Ese confrontamiento, Exactamente, venga, a ver. Polo las tierra, cuentas, así, totalmente. porque vienen situaciones, viene el papá con esto, vienen los hijos con esto, viene el esposo, o vienen los amigos, vienen alguien a moverte. Exactamente. Ok. Y además, ¿cómo reacciono yo ante esto? A ver, como esa prueba todos los días nos están probando, a ver, ¿usted qué tanto? ¿A qué nivel está? Dice que estudia, que practica, que hace, Sí. que medita, que eso. Todo ese contexto que ella ahí sí a la vida real. Obvio. A la realidad de mis días, porque es donde vivimos. El día a día, claro. Otra cosa que también siento importante, porque esa es la segunda edición y las personas que fueron a la primera van a tener las herramientas de la primera, si se Más la recuerdan, y si segunda, no, claro. más lo que pasa ahora. También siento que es importante quitarle ellas están haciendo para nosotros. Que no es que nosotros estemos haciendo cosas para nadie, sino que estamos simplemente mostrándoles ciertas herramientas para que las personas se empoderen y hagan su trabajo y las utilicen en su día a día. Sí, También son totalmente. cosas sencillas, no son cosas del otro mundo. No, son cosas muy sencillas. La idea era como ver que es que las cosas entre nosotros pasan muy orgánicas, ¿no? Sí, Se van dando, se fueron dando de forma muy natural y nosotros, pues lo que tú decías antes es que queremos llevar las herramientas que hemos aprendido al servicio de la gente para que aprendan, porque uno, si bien no podemos vivir en eterna felicidad, podemos tener las herramientas para poder facilitarnos la vida. más que todo. Para Poder salir y de entrar de los estados emocionales que mantenemos revueltas, porque las emociones son parte. No las podemos decir, esto no hoy, no, son parte. Entonces, tener las herramientas para decir, ok, sé salir, sé entrar, me estoy, pero tampoco me quedo. Entonces es bonito eso porque aparte, pues, es el día a día que vivimos. Sí, como decía Paola, de observarnos y decir... De observación, exacto. Y Sombras de Sentido yo creo que nos ha enseñado, lo digo personalmente, a respetar mucho. Somos tres, y tres, aunque estamos en el mismo camino, tenemos diferentes formas de ver la vida y de llevar la vida diferente. Y eso nos hace aún más como cuando uno le dice, no, yo no vibro como tú o no estoy como tú, pero aquí no es que vibramos igual, vibramos en diferentes sintonías y por eso se hace la magia, porque no estamos en la misma, sino que incluso hay una armonía, digamos, sinfónica, que hace que haga clic. Y además lo que decía Paola, que somos como unas niñas ahí, Cuando creamos. dando ideas y respaldando la idea de la una, vamos a mejorar aquí, vamos a hacer esto, pues es muy chévere porque sin invalidar nada de la una de la otra, que eso me parece tan importante cuando uno trabaja en grupo, porque lo que decíamos, y rescatando el ego, aquí lo voy a poner mucho porque en grupo se nota mucho, entonces porque la otra sabe más o lleva más tiempo en X o Y, o porque se ha visto, lo que sea, aquí no, aquí somos niñas creando como si fuera un juego, vamos a crear el juego para los amiguitos, yo lo noto así, yo lo veo así y así me lo quiero llevar. Y sí, pues nosotros no estamos queriendo cambiar el mundo, simplemente estamos queriendo transformar una tarde de un grupo de personas. Y lo que tú decías, creo que lo decías al principio, no sé, que no traigan expectativas como fue en la cero expectativas, de la primera edición. O sea, obviamente esto lo estamos haciendo para las personas, para que vengan y disfruten y pues están pagando por algo, entonces tendrán ciertas expectativas, pero si liberan un poco la expectativa y dejan espacio al factor sorpresa, se van a pasar muy bien. La diversión está ahí. La diversión está, entonces 6 de junio en College House de 12 a 4:30 o un poquito más, dependiendo de cómo se vayan tornando las cosas. De verdad, esto es Sombras y Sentidos, personas muy diferentes, pero cuando nos unimos somos niñas creando algo como para un juego, como para la diversión de verdad, de podernos sentir cómodas en lo que estamos haciendo. Es crear ese espacio seguro que sí, totalmente. Bueno, por allá los esperamos entonces, ya saben. Chao.